este momento estoy compartiendo la presentación. Iniciemos con el guión de clase. Es la bienvenida a todos ustedes. Espero que todos en su casa estén bien, dado la contingencia. La presentación se refiere al tema que vamos a ver. El tema de la clase es campos eléctricos y el material, como siempre, que vamos a estar utilizando es el cuaderno de trabajo, bolígrafo, lápiz, calculadora científica o alguna aplicación en su celular, portafolio de prácticas y la antología si es que la tienen a la mano. Recuerden que la antología es nuestro libro de texto y cualquier otro libro que tengan a la mano que se relacione con el tema que vamos a ver hoy. El propósito de este tema es aprender a diferenciar la fuerza eléctrica de un campo eléctrico y comprender de qué manera la conexión a tierra está relacionada con el equilibrio de las cargas, reconocer la relación entre la forma del conductor y la intensidad del campo eléctrico. Vamos a ver qué relación hay entre estos elementos. Así que vamos a hablar de los campos eléctricos. Nosotros generalmente sabemos que hay algunos comportamientos que podemos percibir a través de las cargas eléctricas. Nosotros podemos identificar que hay cargas eléctricas y esas cargas pues tienen una forma de representarse. Entonces lo que nosotros generalmente utilizamos son diagramas o dibujitos a través de los cuales nosotros podemos representar la interacción entre esas cargas. Habíamos dicho que había de dos tipos. Son cargas positivas, nosotros tenemos cargas positivas y cargas negativas. Los voy a identificar de esa manera. Estas pueden ser positivas, estas negativas. Entonces, esas cargas que nosotros tenemos ahí ejercen una cierta fuerza alrededor de ellas. Nosotros no vemos qué es lo que pasa alrededor, pero sí podemos percibir su efecto. Todas esas cargas, si nosotros consideramos que son positivas, por convención esas cargas están hacia afuera. Todas las cargas, todas las interacciones hacia afuera salen de una carga positiva. Todas estas, como si fueran sus espinitas, salen de la carga positiva. Y cuando nosotros estamos considerando una carga negativa, esas flechitas van hacia dentro de la carga. Es como si fuera un hoyito por donde se fueran todas esas líneas. Estas líneas son únicamente para representar que ahí hay algo que nosotros podemos percibir a través de la interacción entre estas cargas, que pueden ser positivas y negativas. Para poder detectar qué es lo que hay alrededor, lo que nosotros utilizamos es lo que se llama una carga de prueba. Es otra carga pequeña que trata de no influir en las cargas que están a su alrededor. Esta es una carga de prueba. Carga de prueba. ¿Para qué sirve esa carga de prueba? Pues nos sirve para detectar qué tan intenso es el campo alrededor. Los experimentos que hizo Michael Faraday fueron precisamente en esa dirección, saber qué es lo que pasa alrededor de una carga, porque pues fueron identificadas de dos tipos, positivas y negativas. A partir de ahí, todos estos experimentos lo que hacen es tratar de representar por un lado y calcular por el otro. Entre más líneas salgan de aquí, quiere decir que el campo de esa carga es más intenso. Entre más rayitas salgan, más líneas salgan de la carga, significa que la carga es o mucho más positiva o mucho más negativa. Esas cargas se miden en lo que nosotros llamamos coulombs, que son las unidades de carga eléctrica. Y con esas unidades nosotros tratamos de calcular las fuerzas que interactúan entre esas cargas. Entonces, a grandes rasgos nosotros tenemos ese comportamiento. Imagínense ustedes que esas líneas de campo alrededor es como si fuera una corriente en un río.
Imagínense que este es las orillas del río, aquí va nuestra corriente de agua, el río va hacia la derecha y nosotros nos sumergimos en ese río. Cuando nos sumergimos en ese río, nosotros sentimos una fuerza que nos lleva hacia el lado, hacia donde lleva la corriente. Entonces, esa agua que nos rodea, nosotros la representaríamos o haríamos la analogía con un campo eléctrico. Esa corriente que nos impele, que nos empuja hacia cierto lado, es lo que nosotros llamamos el campo. Si nosotros ponemos cierta resistencia, vamos a sentir esa fuerza sobre nuestro cuerpo. Entonces siempre el campo eléctrico nos va a indicar hacia dónde vamos a movernos. Si nosotros colocamos una carga alrededor de una carga positiva, vamos a sentir, o ese sensor va a sentir una fuerza que la rechaza. Generalmente las cargas de prueba son positivas. Y esas cargas de prueba lo que van a hacer es detectar qué es lo que pasa alrededor de la carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Si colocamos una carga positiva, una carga de prueba, vamos a sentir que jala esa carga, la carga negativa jala a la carga pequeña que está alrededor. Entonces, ese es el comportamiento que nosotros vamos a percibir. Y todo este conjunto de experimentos que se hicieron alrededor de las cargas eléctricas pues llevaron a pensar a Michael Faraday que había un campo invisible alrededor de todos ellos. Cuando nosotros frotamos, por ejemplo, un globo en nuestro cabello seco y lo acercamos lentamente a nuestro cabello, vemos que cuando lo retiramos de nuestra cabeza, el cabello baja y cuando lo acercamos, el cabello se levanta. Entonces, ese es otro comportamiento que nosotros podemos percibir y que además se puede calcular porque depende de la distancia a la cual nos encontramos. A mayor distancia, esa fuerza disminuye y cuanto más nos acercamos, aumenta. Nosotros podemos ver alrededor de esas cargas lo que pasa. Podemos ver en un simulador qué es lo que pasa con esas cargas. Y vamos a abrir un simulador. Si ahorita voy a compartir la pantalla para que ustedes vean el, el campo a través de este simulador. Aquí se debe de estar compartiendo la aplicación que nos permite simular una carga. Esta es una carga positiva y las flechitas que están alrededor indican el campo que lo rodea. Estas flechitas son nada más representativas. Si yo coloco un sensor aquí, esta carga es una pequeña carga positiva. Cuando yo acerco esa carga a la carga positiva mayor, ustedes pueden ver que la fuerza, que es la flechita roja, se hace más grande y cuando yo la alejo, esa flechita se hace más pequeña, lo que indica que ese sensor está representando a través de esa flecha la fuerza que siente al acercarse a la carga positiva. Y entre más me acerco, más grande es esa fuerza. Entonces, el campo alrededor de esta carga positiva va aumentando a medida que yo me acerco. ¿Qué pasa si tengo una carga negativa? Vamos a cambiar ahora una carga negativa y vemos qué pasa con el sensor. Ahora el sensor tiene una flechita hacia el centro o hacia la carga positiva. Entre más me acerco a esa carga, la flechita aumenta. Quiere decir que la fuerza que siente ese sensor es más grande y siempre lo va a estar atrayendo porque indica la flechita hacia dónde va. Y no importa cómo me mueva, siempre está apuntando hacia el centro. Fíjense ustedes que siempre es paralelo o en la misma dirección que las flechitas que lo rodean. Y eso sucede tanto en las positivas como en las negativas. Si yo pongo otra carga positiva, ustedes van a ver cómo salen de la positiva y entran a la negativa. Esa es una convención, porque si nosotros ponemos un sensor, podemos percibir hacia dónde va la fuerza. Nosotros vemos que la fuerza va hacia la carga negativa y hacia afuera en la carga positiva. Es como si la rechazara y siempre va en la misma dirección. Fíjense ustedes como siempre es paralelo al campo.
no se cruzan. Y esa es una de las características del campo eléctrico, que siempre es único en esa dirección, no se atraviesan ni se cruzan, siempre es como si fuera una línea a la que no podemos romper. Esta es la forma como nosotros podemos representar el campo alrededor de las cargas eléctricas. Y ese campo que está aquí es una abstracción, es un invento de alguien que trató de explicar cómo es posible que había cierta interacción entre cargas eléctricas, cómo era posible que los objetos se movieran si no había quien los tocara. Entonces, para poder explicar eso, se inventó el concepto de campo eléctrico alrededor de las cargas eléctricas. Vamos a regresar a nuestra pizarra. Y en esa pizarra vamos a tratar de contestar ahora la práctica 4. La práctica 4, recuerden ustedes que implican pues preguntas de teoría y algunos problemas. Entonces vamos a ver de qué forma podemos resolver esos problemas. El campo que rodea estas cargas tiene una letrita, una letra que identifica precisamente esas cargas. Y esa letra es la letra E. Esa letra E significa campo eléctrico. Campo eléctrico. Y vamos a ver de qué manera se relaciona la carga que la rodea con relación a las fuerzas que siente ese sensor o esa carga pequeña que siempre vamos a poner alrededor. Entonces, el campo eléctrico es un campo vectorial. ¿Por qué le llamamos campo vectorial? Porque está representado por flechitas. Siempre podemos definir un vector alrededor de una carga eléctrica. ¿Por qué? Porque esa flechita nos está indicando la fuerza con la que está expulsando o atrayendo a la carga de prueba, tiene una magnitud, es decir, sabemos cuánto mide esa flechita y además sabemos con qué ángulo se está moviendo. Tenemos aquí un ángulo y ese ángulo es el que a nosotros nos indica hacia dónde se va a mover nuestra partícula de prueba. Entonces, este es un campo vectorial. Recuerden ustedes que un vector necesita tres cantidades para poder ser definido. Necesita una magnitud, es decir, un numerito que nos diga cuánto vale. Esa es la magnitud. Necesitamos además una dirección, saber hacia dónde va. Dirección. Y además lo que se llama un sentido. El sentido es hacia dónde apunta la flechita. Entonces, por ejemplo, en esta flechita está indicando el sentido. Este ángulo indica la dirección, este es el ángulo, y la magnitud es cuánto vale nuestra fuerza en números, 90, 60, 70, y cuántos grados en ángulo, 90 grados, 60 grados, 45 grados, etc. Y el sentido, si nosotros ponemos el norte, aquí sería el norte, el este y sería el noreste. Así que esas tres cantidades definen lo que nosotros llamamos un vector, es decir, una cantidad que necesita más de una sola cantidad para poder definirse. Vamos a continuar ahora con nuestra práctica. Vamos a tratar de resolver los problemas tanto de teoría como de problemas. Entonces vamos a ver en nuestra práctica, si la tienen a la mano, es la práctica número 4. Voy a compartir la práctica número 4 que ustedes deben de ver en este lugar. Muy bien. Tenemos los enunciados. Aquí ustedes deben de estar viendo mi pantalla con los enunciados de la práctica número 4. La primera pregunta dice, ¿cómo se llama el concepto creado por Michael Faraday para explicar la acción a distancia entre dos cargas eléctricas? La acción a distancia es cómo podemos mover un objeto sin tocarlo. Esa es la acción a distancia que trataban de explicar. Y entonces Michael Faraday lo que hizo fue inventar lo que sabemos que se llama como campo eléctrico. Entonces aquí la respuesta en la número 1 sería campo eléctrico.
En la número 2, la pregunta es ¿cómo se define el campo eléctrico? Y habíamos dicho que el campo eléctrico alrededor de una carga eléctrica pues es simplemente una representación vectorial de ese campo. Entonces el campo eléctrico es un campo de vectores, es un campo vectorial, un campo lleno de flechitas donde esas flechitas nos están indicando hacia dónde va la fuerza que sale o que entra a esa carga eléctrica. Enseguida nos pide que escribamos la ecuación para calcular el campo eléctrico, sus variables y unidades utilizadas. Aquí vamos a utilizar la pizarra para poner la fórmula que nos permite calcular el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico nosotros sabemos que está identificada con una letra. Esta letra gordita es igual al campo eléctrico y significa que es un campo vectorial. Campo eléctrico. ¿Cómo podemos calcular el campo eléctrico? Bueno, la primera es que está relacionada con la fuerza. Entonces, ese campo eléctrico es una fuerza ¿sobre quién? Sobre nuestro sensor, que es la carga de prueba, sobre Q'. Nosotros decimos que Q' es igual a la carga de prueba. Carga de prueba. Es como si nosotros tuviéramos una pequeña carga que lleváramos hasta ese lugar, dividido entre lo que vale nuestra carga de prueba. Entonces ya tenemos una fuerza y una carga. Si nosotros sabemos que la fuerza se mide en newtons, podemos poner la unidad relacionada con esa fuerza. Aquí voy a borrar esta línea porque parece E. Entonces tenemos los newtons que se refieren a la fuerza y los coulombs que se refieren a la carga. Esas serían nuestras unidades para el campo eléctrico. ¿De qué otra forma se puede calcular el campo eléctrico si no sabemos exactamente cuánto es nuestra fuerza? Bueno, recordemos aquí que la fuerza, que es también una cantidad vectorial, es igual. De la ley de Coulomb, nosotros podemos recordar que es una K multiplicada por una carga, multiplicada por la carga de prueba, que es la otra carga, dividida entre la distancia al cuadrado. Nosotros podemos utilizar esta fórmula para ponerla en el lugar que le corresponde de la F. Y entonces nosotros tendríamos otra forma de poder calcular el campo eléctrico. Aquí tendríamos que el campo eléctrico, y en lugar de poner la F, pondríamos todo a lo que equivale nuestra F. Nosotros escribiríamos la K multiplicada por la carga principal multiplicada por la carga de prueba dividido entre distancia al cuadrado y luego dividido entre Q'. Así que todo esto estaría dividido entre Q'. Esta es una comita. Para poder hacer las operaciones, lo que nosotros hacemos es poner como denominador el 1, que nos permite utilizar la ley del sándwich, que ya sabemos cómo se aplica. Entonces aquí hacemos la multiplicación de este 1 por el numerador de la fracción de arriba. Entonces tenemos la K que multiplica a la carga A multiplicada por Q', que es nuestra carga de prueba, dividido entre. Y ahora hacemos la multiplicación de los medios que van aquí, que sería la distancia al cuadrado por la carga de prueba. Entonces tenemos aquí dos cargas de prueba, una en el numerador y otra en el denominador. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos simplificar ahora nuestra fórmula y esta se va con esta. Así que nos quedaría la siguiente fórmula. Para el campo eléctrico, la constante, que es una constante electrostática, multiplicada por la carga principal entre la distancia al cuadrado. Entonces ya tenemos dos fórmulas. Una que está en la parte superior, que ahorita voy a poner. Una es esta, que es la fuerza sobre la carga de prueba entre lo que vale la carga de prueba. Y otra
que es el campo eléctrico en función de la carga. Fíjense ustedes que aquí hay algo interesante. Esta carga principal es la única que nosotros tomamos en cuenta. Quiere decir que el campo eléctrico es independiente de la carga de prueba. Y únicamente el campo eléctrico depende de nuestra carga y de la distancia a la cual nosotros nos encontremos. Entre mayor sea la distancia, menor es el campo eléctrico. Y entre más nos acerquemos, mayor es ese campo eléctrico. Entonces, cuando nos acercamos, esta distancia se hace muy pequeña. Por eso el campo crece mucho. Entonces, esta es nuestra otra fórmula. El campo dependiendo de la carga y de la distancia. Nos piden las variables, así que vamos a poner a qué equivale cada una. Vamos a poner aquí las variables que nosotros estamos incluyendo en nuestra fórmula. Depende de la F. La F es una fuerza. Aquí hay una fuerza que se mide en newtons. Esas son sus unidades. Tenemos una carga de prueba. Es una carga que ya sabemos que esas cargas se miden en coulombs. Entonces tenemos unidades coulombs. Tenemos una constante. Esta constante es una constante electrostática. Esta es una constante y ya sabemos de la fórmula de Coulomb cuánto vale. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y por último tenemos nuestra distancia. Esta es una distancia a la cual nos podemos encontrar o podemos colocar una carga de prueba. Distancia en metros. Estas son las unidades en el sistema internacional que necesitamos para calcular el campo eléctrico, ya sea que sepamos la fuerza y la carga o la carga y la distancia. Entonces son dos fórmulas que nos permiten calcular el campo eléctrico a partir de diferentes variables. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta. Nosotros tenemos ahora, dice, el problema es un problema, es el número 4, dice una carga negativa de 2 por 10 a la menos 8 coulombs experimenta una fuerza de 0.060 newtons hacia la derecha en un campo eléctrico. Nos pregunta la magnitud, la dirección y el sentido del campo. Entonces aquí nos están preguntando por un vector que necesita tres cosas para poder ser definido perfectamente. La magnitud, que es cuánto vale, la dirección hacia dónde es y el sentido hacia dónde apunta la flechita. Entonces vamos a sacar de aquí el enunciado y lo vamos a trasladar a la pizarra. Vamos a hacer una nueva hojita y aquí vamos a pegar nuestro problema. Entonces aquí tenemos nuestro problema. Espero que ustedes estén viendo en este momento el problema. Dice una carga negativa, que este problema es el que acabamos de sacar de la práctica 4. Pero ahora vamos a hacer el cálculo. Dice una carga negativa, inmediatamente podemos identificar aquí cuál es la variable que necesitamos. Una carga negativa significa una Q. Aquí tenemos una Q. Experimenta una fuerza de 0.060 newtons, así que inmediatamente podemos identificar que hay una fuerza aquí hacia la derecha. Estamos identificando una dirección en un campo eléctrico. Quiere decir que aquí necesitamos ese campo eléctrico. Y pregunta por la magnitud, la dirección y el sentido de ese campo. El diagrama lo podemos hacer muy sencillo. Tenemos aquí nuestra carga, una carga pequeña, que es nuestra Q', y experimenta una fuerza hacia la derecha. Así que podemos poner una flechita hacia la derecha
y con una F. Eso significa que el campo está rodeándolo, es como si estuviera dentro de esa piscina, una corriente que la empuja hacia ese lado. Y ahora vamos a utilizar una de las fórmulas que ya obtuvimos anteriormente. Una de ellas nos dice que es la fuerza sobre Q', sobre la carga de prueba, entre lo que vale la carga de prueba, que es Q', y ya tenemos esos datos. Sabemos la fuerza y sabemos la carga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues únicamente sustituir. Entonces aquí, sustituyendo, vamos a poner los valores que corresponden a cada variable. Entonces, nuestro campo eléctrico es igual a la fuerza sobre Q', que son 0.060 newtons. Entonces, aquí vamos a poner 0.060 newtons. Y en la parte inferior tenemos una carga que es 2 por 10 a la menos 8. 2.0, no es necesario ponerle el punto 0, pero lo vamos a dejar, por 10 a la menos 8 coulombs. Entonces, las unidades son las que corresponden al sistema internacional, quiere decir que no necesitamos hacer ninguna conversión. Ahora vamos a hacer las operaciones. Aquí tenemos una cantidad en notación científica. Para poder hacer la operación en una calculadora básica, donde no es posible poner este número con el exponente a la menos 8, lo que necesitamos hacer es escribir esta cantidad, 2 por 10 a la menos 8, en una notación desarrollada. Es decir, ¿cómo convertimos este 2.0 por 10 a la menos 8 a una cantidad normal como la vemos arriba? Lo único que tenemos que hacer es mover nuestro punto decimal. Cuando nosotros escribimos 2.0 por 10 a la menos 8, tenemos que colocar primero el 2 con el punto donde va. Entonces aquí tenemos el 2 con el punto. Ahora, este menos 8 que aparece como exponente de la potencia 10, lo que nosotros debemos de interpretar es que tenemos que mover la posición del punto 8 posiciones a la izquierda porque es signo negativo. Entonces vamos a brincar esas 8 posiciones a partir del punto actual. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahí dejamos nuestro punto. ¿Qué hacemos con lo demás? Lo completamos con ceros. Entonces, nosotros vamos a escribir en ese lugar lo que correspondería a la cantidad con ceros, puros ceros. Y un cerito por acá. Entonces, este 2.0 por 10 a la menos 8 lo tendríamos que escribir como 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros y un 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros y un 2. Esa es la cantidad que nosotros utilizaríamos para hacer las operaciones. 0.060 newtons sobre 0.1234567 coulombs. Y ahora necesitamos una calculadora para poder sacar ese resultado. Vamos a sacar una calculadora de las aplicaciones que tenemos aquí y vamos a ver cuánto sale. Entonces la voy a colocar por aquí arriba. Nosotros ya tenemos las cantidades normales, entonces voy a poner 0.060 dividido entre 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros y un 2. Igual. Aquí tenemos 3 con 6 ceros, quiere decir que son 3 millones. Así que la cantidad de 3 millones es la que yo voy a escribir aquí a la derecha. Tenemos 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esa es la cantidad en las unidades que le corresponden, que serían Newton sobre Coulomb. Y esta sería nuestra respuesta.
Esos 3 millones de newton sobre coulomb también lo podemos expresar como una notación científica. En este caso serían 3 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. ¿Por qué 10 a la 6? Porque estos 6 ceritos están representados por 10 a la 6. Entonces 3 por 10 a la 6 es 3 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Este 10 a la 6 es igual a 1.000.000, que son los 6 ceros. Entonces 3 por 1.000.000 nos da 3 millones. Entonces otra forma de representar ese mismo resultado con notación científica es 3 por 10 a la 6. Si no queremos notación científica o si son pocos los ceros, podemos escribirlo con una notación desarrollada, que son los 3 con 6 ceros. ¿Ok? Podemos hacer las operaciones también con una calculadora científica. Entonces, esa calculadora científica nosotros podemos obtenerla a partir de software, de alguna aplicación, y lo que tendríamos que hacer es escribir estas cantidades, pero con la notación científica. Esta cantidad entre esta cantidad, 0.060 entre 2.0 por 10 a la menos 8. ¿Cómo lo escribiríamos en la calculadora científica? Serían 0.060 entre, y ahora escribiríamos esta cantidad. La calculadora científica nos permite utilizar esa notación a través de esas teclitas. Entonces pondríamos 2.0 por 10 a la. Nosotros tenemos una teclita en esta calculadora que es un exponente. Ese exponente es 10 a la. Aparece de manera extraña como una E, pero esa E significa 10 a la. Y el signo positivo es el signo del exponente. Nosotros lo tenemos que cambiar porque es a la menos 8. Entonces lo cambiamos, menos, y le ponemos 8. Lo que estamos haciendo es dividir 0.06 o 0.060, es lo mismo, entre 2.0 por 10 a la menos 8. Y le damos igual. Nosotros tenemos inmediatamente el resultado de 3 millones. Esos 3 millones son los 3 millones que nosotros ya habíamos calculado en este punto. ¿Ok? Entonces no importa de qué manera estemos haciendo los cálculos, podemos utilizar una calculadora básica siempre y cuando convirtamos esa notación en notación desarrollada. O una calculadora científica de tal manera que podamos escribir esa notación científica directamente en los cálculos. Entonces ya tenemos nuestro problema 4 resuelto. Vamos a ir sobre el siguiente problema. Voy a compartir el siguiente problema. Tenemos aquí el número 5. Dice, una carga de prueba positiva de 5 por 10 a la menos 4 coulomb está en un campo eléctrico que ejerce una fuerza de 2.5 por 10 a la menos 4 newton sobre ella. Y pregunta cuál es la magnitud del campo eléctrico en el sitio de la carga de prueba. Entonces, vamos a pasar el enunciado del problema 5 a nuestra pizarra. Entonces aquí vamos a ver, vamos a abrir una nueva hojita, vamos a pasar nuestro problema para acá, vamos a acomodar para que se alcance a ver bien. Y ahora vamos a identificar los datos que nosotros tenemos. ¿Ok? Dice una carga de prueba positiva. Entonces aquí tenemos una carga de prueba que podemos identificar con la letra Q'. Está en un campo eléctrico que ejerce una fuerza de 2.5 por 10 a la menos 4 newton. Entonces podemos identificar la fuerza aquí. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico? La magnitud es la letra E. Esa es nuestra incógnita. De nuevo podemos utilizar la fórmula del campo eléctrico que depende de la fuerza y de la carga. Entonces sabemos que ese campo eléctrico es igual a la fuerza
sobre Q' entre lo que vale Q'. Lo que vamos a hacer es sustituir. Entonces aquí sustituyendo los valores, la fuerza vamos a poner que es 2.5 por 10 a la menos 4 newtons. Esa es la fuerza de aquí. Nuestra carga de prueba es igual a 5.0 por 10 a la menos 4 coulomb. Y lo que nos están preguntando es la magnitud del campo eléctrico. Vamos a poner ahora los valores que corresponden a cada variable. La fuerza, 2.5 por 10 a la menos 4 newtons. Y la carga, 5.0 por 10 a la menos 4 coulomb. Inmediatamente podemos notar que hay cantidades que se repiten tanto en el numerador como en el denominador. Y en ese caso, lo que nosotros podemos hacer es eliminar esas cantidades. 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 4. Como se están multiplicando, lo podemos hacer. Así que lo único que nos queda son numeritos. En el numerador, el 2.5 y en el denominador, el 5.0. Las unidades Newton sobre Coulomb. Hacemos esa operación. ¿Cuánto da esa operación? Bueno, vamos a utilizar de nuevo la calculadora. Vamos a sacarla por aquí. Y ahora vamos a poner los numeritos. 2.5 que está en el denominador entre 5.0. 5.0. Esto es igual a 0.5. Entonces, esa cantidad es la que nosotros escribiríamos como la magnitud de nuestro campo. Voy a cerrar esta calculadora. Tendríamos 0.5 Newton sobre Coulomb. Y este sería nuestro resultado, es decir, la magnitud del campo eléctrico. ¿Okay? Con esto estaríamos resolviendo nuestro problema número 5 de la práctica 4. Vamos a continuar ahora con el siguiente problema o la siguiente pregunta. Entonces aquí voy a compartir de nuevo la práctica 4 y vamos a ver cuál es la pregunta. Dice número 6. ¿De qué variables depende la intensidad de la fuerza? Aquí nos está preguntando por la intensidad de la fuerza sobre una carga en un campo eléctrico. Entonces nos están preguntando sobre la fuerza. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que investigar qué es lo que pasa con nuestra fuerza. Entonces aquí en el número 6 vamos a poner número 6. Si nosotros sabemos que el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga de prueba entre la carga de prueba, entonces tenemos que despejar, vamos a poner aquí, despejando F, despejando F. ¿Por qué tenemos que despejar F? Porque nos están preguntando de qué depende la fuerza. Entonces, si nos preguntan de qué depende la fuerza, despejamos F y vemos qué pasa al despejarlo. Este que está aquí dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando a el campo eléctrico. Entonces tenemos el campo eléctrico multiplicado por la carga de prueba. Ahora sí, podemos contestar esa pregunta. ¿De qué depende? Del campo y de la carga. ¿Okay? Entonces en el número 6, la fuerza depende de la intensidad del campo, eléctrico
y de la carga. ¿De cuál carga? De Q'. ¿Ok? Entonces, la fuerza que experimenta una carga que está dentro de un campo, vamos a poner aquí la carga, el campo está alrededor, este es nuestro campo, y esta es la fuerza que percibe nuestra carga de prueba. Entonces, la fuerza depende tanto del campo como de la carga. Si es muy grande el campo, la fuerza se hace más grande. Si es muy grande la carga, entonces la fuerza también se hace grande. ¿Ok? Vamos a ver ahora la pregunta 7, creo que es la última. Entonces la pregunta 7 dice, ¿cuál es la finalidad de utilizar las líneas de campo eléctrico? Entonces vamos a regresar a nuestra pizarra para contestar esa número 7. Bueno, aquí espero que se esté viendo la pizarra. Vamos a generar una nueva y vamos a contestar por último la número 7. Entonces, las líneas de campo lo que van a hacer es representar qué tan intenso es nuestro campo eléctrico. Las líneas de campo representan la intensidad del campo eléctrico. ¿Qué significa? Que a mayor número de líneas, mayor intensidad. A menor número de líneas, menor intensidad. Y es así como nosotros ya contestamos hasta este momento la práctica número 4.